Hola, buenas tardes, queridos hermanos, amiga, familia. Qué bueno estar de nuevo aquí, ¿verdad? Un nuevo año. Y bueno, feliz año a todos. Espero que este año el Señor los colme de bendiciones, que su presencia les alumbre, que Él esté en nuestros corazones y que nos ayude, que nos guíe, que nos proteja, que provean este año, ¿verdad? Y bueno, y que pues la palabra del Señor sea nuestra base. Eso es lo mejor que le podemos pedir al Señor, poner nuestra vida en sus manos para que Él nos guíe, ¿verdad? Que esa sea la regla que rija nuestras vidas. La fe y la regla, ¿verdad? De la palabra del Señor en nuestras vidas, y le aseguro que va a ser un año excelente. El 2021 va a venir excelente para todos y cada uno de los que creen que el Señor es bueno y que creen firmemente que a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque parezcan malas, son para bien. Así es que le doy la bienvenida nuevamente a nuestro estudio, este espacio que hemos dedicado, ¿verdad? A través de las redes, a través de Facebook, a través del canal de YouTube de la Iglesia Oasis de Salvación, de la cual yo soy su pastor, su servidor Martín Lizárraga. Les da la bienvenida. Y hoy vamos a hablar, hermanos, vamos a entrar en materia. Les recuerdo, comunícate. Tenemos abierto el chat para que tú nos aportes, ¿verdad? A lo mejor preguntas acerca del tema, saludos, peticiones de oraciones. La iglesia funciona, hermano, de la interacción de los miembros. Ahorita prácticamente apenas hasta este domingo que entra, si el Señor nos permite, vamos a volver físicamente a la iglesia y todavía de muchas maneras limitado. Ahorita este miércoles deberíamos estar transmitiendo ya, ¿verdad? Regularmente la iglesia, pero pues por la cuestión de la pandemia no se pudo. Así es que este domingo vamos a intentar estar físicamente, porque necesitamos ese contacto físico, necesitamos esa interacción personal, que la pandemia pues ha sido uno de los favores, ¿verdad? Que nos ha robado, que nos ha arrebatado la interacción personal, el poder abrazar al hermano, el poder estrechar su mano, el poder dar ese abrazo, ¿verdad? En tiempos de crisis, el poder visitar a los enfermos en los hospitales. Todo eso nos ha quitado esta pandemia. Pero es momentáneo. Todo esto es en lo que pasa, ¿verdad? En los planes del Señor, la siguiente etapa. Estamos viviendo una etapa, vamos a entrar a otra pronto y bueno, pues acuérdate que todo lo que sucede está en control de Dios. Todo lo que sucede es un plan de Dios. Dios tiene un calendario, ¿verdad? Y ahí está la foto completa de la historia. Ahí está el principio, el final, ahí está cada uno de lo que va, cada una de las cosas que van a ir sucediendo y apenas Él tiene el control. Así es que vamos a empezar este nuevo año sin miedo. Así es que te recuerdo, el chat está abierto. Hoy nuestro tema se llama, vamos a estar hablando acerca del miedo. Vamos a estar hablando de esa emoción que no proviene de Dios. Esa emoción que nos roba la paz, la calma. Y que tenemos que curar esa, por decirlo así, esa enfermedad con una inyección de Biblia, una inyección de la palabra del Señor, una vacuna contra el miedo, una vacuna contra el temor y poder vivir confiadamente, tranquilamente, en gozo, ¿verdad? Pero para llegar a eso, pues hay que tener esa interacción con Él, porque el mundo es especialista en robarnos la paz. Así es que, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Así se llama nuestro tema. ¿Quién dijo miedo? Y vamos a estar ahí, por favor, pon tu Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 1 al 6. El libro de los Hebreos, o a los Hebreos,
capítulo 13, versículos del 1 al 6. Vamos a estar trabajando y te invito, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que el Señor bendiga este tiempo y poder entrar en materia. Amado Señor y Padre nuestro, bendito Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que tomes el control, la dirección de esta clase, Señor, y que en esta charla, en esta reflexión, seas tú el que nos lleve a la luz, a un puerto seguro, que nos lleve, Señor, a ese lugar que nos va a reportar tranquilidad y paz, y que tú nos bendigas con tu presencia en esta noche. Te invitamos, te entregamos el control completo y absoluto en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a empezar a diluir, a desmenuzar, es Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 6. Vamos a empezar ahí. Y bueno, hermano, ¿verdad? Si pudiéramos ponerle un nombre, fíjate bien, si pudiéramos ponerle un nombre a este año, ¿verdad? Yo creo que le podríamos poner el año del terror. O sea, si lo tuviéramos que bautizar, ¿verdad? Le bautizaríamos como el año del terror. El COVID-19 o el coronavirus, ¿verdad? Aparece y echa abajo, hermano, el pronóstico de un año o del año mejor de la época. El 2020, el hombre, en todas sus organizaciones, llámese empresas, llámese gobierno, llámese iglesias, inclusive denominaciones, habían hecho un pronóstico del 2020. O sea, de hecho la visión era visión 2020. O sea, la visión perfecta, la vista perfecta. Eso es lo que estábamos esperando, ¿verdad? Estábamos esperando un crecimiento en la economía, un nuevo gobierno. Estábamos esperando elecciones, cambios, estábamos esperando que la bolsa se mejorara, estábamos esperando tanto cumplimiento, ¿verdad?, de planes y de propósitos, y de repente la economía se derrumba, los trabajos empiezan a decaer, los empleos empiezan a tener problemas, las empresas empiezan a cerrar, porque este virus empieza a tomar el control completo y absoluto en la vida de cada una de las personas. Algunos han enfermado, otros han muerto y otros han perdido su trabajo. De esta manera terminamos un año, ¿verdad? Y empezamos otro. Ya de por sí el inicio de un año, hermano, es traumático. Sí, hermano, traumático. Desde que pasa la fiesta de la Navidad, ya entrando en el festejo de Año Nuevo, todos y cada uno empezamos a ponernos un poco, ¿verdad?, melancólicos, tristes o con temores. ¿Cómo va a empezar el año? Si va a haber la cuesta de enero, voy a pagar las tarjetas, ¿cómo va a estar la economía, ¿verdad?, para pagar todos los gastos que hice en Navidad, en la fiesta de Navidad, en los regalos. Y empieza un temor en nuestro corazón, hermano. Ya de por sí, ya naturalmente, aunque no hubiera sido el año 2020 con el COVID, ya de por sí empieza nuestro corazón a agitarse, nuestro corazón a preocuparse, cómo vamos a empezar el año, inclusive hasta el sobrepeso que agarramos el fin de año, ¿verdad? Nos empieza a molestar, empezamos a tener, o sea, siempre empezamos un año, por lo regular, con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar en mi casa? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar lo otro? Nuevas restricciones y todo eso. Pues, amado hermano, imagínate en este año que vamos a empezar. Hoy estábamos viendo las noticias, algunas horas estuvimos ahí, ¿verdad?, durante el trabajo, viendo todos estos en Washington D.C., ¿verdad?, todo lo que está sucediendo, la violencia, cosas que nunca se habían visto en el cuerpo, ¿verdad?, de la democracia, una democracia bien fundamentada en este país. Este país ha sido un ejemplo
para muchos países alrededor del mundo de democracia, de orden, ¿verdad? La tradición marcaba un cambio, una transición de poder en paz, ¿verdad? Una transición bonita, ejemplar, y ahora ha sido todo lo contrario, o sea, como si fuera poco con el COVID, que nos ha estado mermando en la sociedad miembros, porque la verdad es que mucha gente ha muerto. La verdad es que mucha gente ahorita está en los hospitales. La verdad es que muchas de nuestras familias, antes escuchábamos del COVID, pero no conocíamos a nadie con COVID. Es por eso que mucha gente pensaba que era una estrategia del gobierno, etcétera, etcétera. Pero ahora los hospitales están llenos, ¿verdad? Pasamos por algunos hospitales y vemos carpas sospechosas, así como que tienen trailers afuera, no sé si están esperando más enfermos, o será para depositar cadáveres, no sé, o para tratamiento de los enfermos, no sé. Pero, ¿verdad? Aunado a este clima de amenazas políticas, un clima, ¿verdad?, de inestabilidad, tenemos una pandemia que nos está pegando con todo. Han estado saliendo las vacunas, pero no han sido suficientes, no han llegado a la mayoría de las personas que se tenían que llegar. Y bueno, hasta eso trae confusión y miedo. Colas enormes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas vacunas están poniendo primero a la gente de la salud, que trabajan en el medio de la salud, y a las personas que pasan de los 65 años, pero no han sido suficientes, hay unas colas tremendas en todas partes de estas personas, y hasta eso, hermano, causa miedo, ¿sí? Cuando sabemos de una persona, lo consideramos como una especie de apestado, o nos queremos alejar, nos queremos esconder. Y hay un salmo muy, muy bonito, ¿verdad?, que dio pie a una alabanza de un hermano de aquí de Tucson, la cantaba él, que se llamaba ¿A dónde me iré?, el hermano Mercado, ¿verdad? Y me acordaba en estos días de esa alabanza porque, hermano, estos son juicios de Dios. Definitivamente, lo creas o no lo creas, son juicios de Dios. Y muchas veces pensamos, Dios no castiga. Efectivamente, hermano, Dios no castiga, pero sí permite, sí nos disciplina. La misma palabra, aquí el libro de los Hebreos nos recuerda que Él disciplina a quien ama. Él disciplina o Él azota, dice la palabra literalmente, ¿verdad?, al que recibe como hijo. Y en los juicios de Dios, hermano, estamos incluidos todos. Hemos visto cómo han muerto líderes religiosos, pastores, ¿verdad?, de todas denominaciones. Esto es para todos nosotros, ¿sí? Entonces esto crea o ha creado un miedo en nuestro corazón y vivimos constantemente. Nos queremos aislar, nos queremos ir, las recomendaciones son no salir de casa, pero tarde o temprano, hermano, el hambre nos va a sacar de las casas. No podemos tener suficiente dinero para estar metidos en la casa. Tarde o temprano vamos a necesitar una protección de Dios contra todo lo que está pasando allá afuera. Tarde o temprano vamos a necesitar un escudo. No podemos estar metidos en la casa. Mira, el hambre nos va a sacar, y si no nos saca el hambre, nos va a sacar el rentero, ¿sí? O nos va a sacar el banco para pedirnos la casa. Esa no es la solución completa y absoluta. El llamado es estar en casa, sí, pero las personas que tienen millones y millones de dólares, a lo mejor sí se pueden quedar en casa, pero las personas común y corriente, ¿verdad?, las personas de a pie, la sociedad común y corriente, tiene que moverse, tiene que trabajar, tiene que ir al supermercado, tiene que hacer cosas, pagos, etcétera, etcétera. Y necesitamos protección, pero esto ha creado, ¿verdad?, ese miedo. Y aún vamos a agregarle, ¿verdad?, a todo este miedo, a todo lo que te estoy diciendo, estas nuevas cepas, estas mutaciones del virus, ¿verdad?, llamado ahora super coronavirus. O sea, un contagio 70 veces más. Disparan esas alarmas de temor y angustia, ¿verdad?, la cual sigue gobernando en la gente. Esa es nuestra situación ahorita, ¿verdad?, en la actualidad. El miedo se ha puesto de moda, pero como nunca antes en la vida. Y al parecer este residente, ¿verdad?, indeseable,
llamado coronavirus, ¿verdad? Ha encontrado muchos hogares donde habitar. Sí, hermano, ha entrado en la mayoría de los hogares, ha entrado en la mayoría de las empresas, ¿verdad? Pero es aquí, hermano, es aquí, amigo, es aquí, familia, donde, ¿sabes una cosa? Necesitamos de tener este virus. Necesitamos. Pero este residente, aparte del coronavirus, ¿verdad? Hay un residente que lo acompaña y es el miedo. Y ese virus es el que tenemos, ¿verdad?, que atacar. El coronavirus podemos luchar, ¿verdad?, contra él haciendo lo nuestro. Máscara, lavarnos las manos, mantener las distancias, pero contra el virus o el socio del coronavirus que se llama miedo, ¿cómo luchamos? Ese es el que tenemos, ¿verdad?, que luchar y vacunarnos. Sí, necesitamos una vacuna para erradicar el miedo. El virus el Señor lo va a levantar, el Señor va a limpiar de acuerdo a sus planes y propósitos, pero necesitamos una vacuna contra el miedo. Y aquí es donde entra el título que estamos trabajando. O sea, ¿quién dijo miedo? O sea, necesitamos despojarnos. Necesitamos agarrar el miedo y echarlo a un lado. Sí, es posible que nos enfermemos, es posible que nos contagiemos, todos estamos corriendo el mismo riesgo, pero hay algo peor que el virus, el coronavirus, y es el miedo a contagiarse. Tenemos que ser precavidos. Yo te invito a que cuides tu cuerpo, a que no salgas si no es necesario, a que te mantengas en un perfil bajo ahorita, a que seas bastante higiénico en tus manos, ¿verdad? Bien tapada tu boca, tu nariz, para no pescarlo por ahí. Pero también despojarnos del miedo al coronavirus. Eso es, ¿verdad?, lo que necesitamos hacer. Porque el miedo, hermano, nos roba la paz. Necesitamos, ¿verdad?, como ya dijimos a terminar el año, necesitamos agradecerle a Dios porque nos permitió terminar el año pasado y nos ha permitido a ti y a mí, por gracia, por voluntad de Él, por misericordia, ¿verdad?, empezar este. Pero para empezar este año, hermano, sin miedo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Escuchamos tantas noticias, escuchamos tantas cosas desalentadoras que sinceramente lo único que logramos con escuchar cosas, ¿verdad?, que el mundo nos da, los gritos del mundo van aumentando nuestro nivel de miedo. Nos van empapando de una realidad y nos van robando. En la medida que el miedo aumenta, ¿verdad?, la paz disminuye en esa misma proporción. Y necesitamos ir a donde tú y yo, como creyentes, encontramos paz. A la palabra del Señor, a las promesas de Dios. Necesitamos irnos un poco al silencio, a la base, al inicio de todo. A Dios. ¿Qué dice Dios de todo esto? ¿Qué nos dice Él? ¿Qué nos pide Él? ¿Qué nos manda Él? ¿Sabías que no tener miedo es un mandamiento? Sí, hermano. El Señor lo manda. No te equivoques, porque muchas veces confundimos el decálogo, o sea, 10 mandamientos que el Señor hace, con los 10 mandamientos únicos. No, hermano. Dentro de la palabra del Señor, ¿verdad?, hay mandamientos, pero también, hermano, hay ordenanzas. También, hermano, hay leyes, hay estatutos, y cada uno de ellos se debe de cumplir, ¿verdad? Fíjate que la expresión no temas aparece en la Biblia 366 veces. No temas. Aparece cuando menos 300, fíjate, al menos, por si alguna se ha escapado, 366 veces en la Biblia. Es como si Dios nos diera una vacuna diaria, ¿verdad? Fíjate que más o menos concuerda con el número de días del año, ¿verdad? 365, más o menos, ¿verdad? Es como si Dios nos dijera diario, ¿sabes una cosa? No temas, cálmate, relájate,
De mi voluntad no te puedes escapar. De los juicios de Dios, de las bendiciones de Dios, no te puedes escapar. Si te escondes abajo de una piedra, ¿verdad? Ahí va a llegar. Si tú te escondes en una cueva, ¿verdad? Ahí llega la voluntad de Dios. Si te vistes de buzo y te vas al fondo del mar, ahí va a estar la voluntad de Dios. No te puedes esconder de todo esto. Es algo que tenemos que enfrentar. Y necesitamos tener fuerza para enfrentar al enemigo. Porque el virus es tu enemigo. Es mi enemigo. Pero necesitamos tener la fuerza, ¿verdad? Para hacerlo. Para enfrentarlo. El diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, tiene la misión. Fíjate bien. La misión de robarnos la paz. Pero la palabra, o sea, Dios, ha dejado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ha dejado como una ordenanza en su palabra, como un mandamiento, y dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ¿verdad? Vamos a entrar al tema y vamos a vacunarnos contra el miedo. Y vamos a poder decir, ¿verdad? Como el tema o el nombre de este tema. ¿Y quién dijo miedo? ¿Verdad? ¿Quién dijo miedo? Una expresión, ¿verdad? Tan simple y tan sencilla, ¿verdad? Porque cuando vivimos, hermano, con una conciencia tranquila delante del Señor, una paz en el corazón y una confianza en la provisión de Dios, lo que venga, hermano, es bien recibido. Es bien recibido. Fíjate, vamos a empezar, ¿verdad? En nuestro pasaje de hoy, y vamos a ver que el Señor nos manda o tenemos nosotros algunos deberes como creyentes. Cuando queremos que el Señor nos bendiga, nos dirija, ¿verdad? Que el Señor tome el control de nuestras vidas, también nosotros tenemos algunos deberes. También nosotros tenemos algunas cosas, ¿verdad?, que hacer y poner de nuestra parte para que la bendición del Señor venga sobre nuestras vidas. ¿Sí? Si permanecemos en las cosas de Dios, Él va a tener, ¿verdad?, la amabilidad, va a tener el buen ánimo de ayudarnos. ¿Sí? Y tenemos que buscar la ayuda de Dios, tenemos que estar dentro de la ayuda de Dios. Es la única manera que podemos tener paz, hermano. Es la única manera que podemos echar de nosotros todo temor y vivir en paz. Vamos a la escritura para empezar, ¿verdad? A ver qué nos recomienda el escritor de Hebreos para que nosotros podamos decir, ¿verdad? Como dice más adelantito, aquí lo vamos a ver, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios no nos desampare ni nos deje? La salvación, hermano, es por gracia. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo más que confesar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y la salvación, ¿verdad?, viene por medio de Él, por medio de su sacrificio. La salvación es gratis, Él pagó. Pero nosotros, hermano, sí tenemos que poner de nuestra parte para tener una relación con Dios. Y el Señor nos explica en este pasaje cómo hacerlo. Le voy a dar una leidita a los 6 versículos, ¿verdad? Y después los vamos a ir desmenuzando un poquito. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13, del 1 al 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Te fijas, hermano? El Señor, ¿verdad? A través del escritor nos está diciendo, mira, para que tú puedas decir, el Señor es mi ayudador, Él no me dejará, ni me desamparará, ¿verdad? Para que
nosotros podamos llegar a ese nivel de confianza, Él nos recomienda, amados hermanos, primeramente, ahí en el verso 1, dice, permanezca el amor fraternal, o sea, mantenernos en el amor fraternal. Hay diferentes tipos de amores, ¿verdad? Lo hemos visto algunas veces, lo hemos estudiado, ¿verdad? Hay el amor eros, por ejemplo, el amor pues de pareja, el amor erótico. Hay el amor filial, ese amor se refiere al amor que tú sientes, ¿verdad? Con tus padres, con tus hijos o entre los hermanos. Ese es el amor filial. Y hay otro amor más perfecto, más vamos a decir así, que proviene únicamente de Dios y que se llama el amor agape, ¿sí? El amor agape, hermano, es aquel amor de Dios por nosotros. En Él no hay cambio, ¿sí me entiendes? Es estático, es la palabra de Dios, ¿sí? Ese amor, hermano, no demanda nada. Ese amor se da porque Él quiere. Tampoco espera nada de ti. Estoy hablando del amor agape, es el que estoy describiendo ahorita, ¿verdad? Él te ama o nos ama a cambio de nada. Inclusive es capaz de amar hasta los que son difíciles de amar. Porque algunas personas somos difíciles de amar. Sí, somos muy trabajosos. Sí, ama a los no atractivos. Quiere decir que este amor se da, ¿verdad? Para los feitos, para los chapitos, para los guapos, para los panzones, para los flaquitos. Para todos es este amor de Dios. Para todos, ese es el amor de Dios, es el que viene. Este amor ama aunque nosotros lo rechacemos. Aunque nosotros rechacemos el amor de Dios. Se da porque es el amor de Él. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Ese amor no es de sentimientos. No es como el amor que nosotros practicamos, ¿verdad? Que es de sentimientos. Hoy te amo y mañana te aborrezco. Porque depende cómo ande mi estado de ánimo. El amor de Dios no tiene cambios, ¿verdad? El amor de Dios es sobre decisión. ¿Qué quiere decir sobre decisión? Él ha decidido amarte a ti y a mí. Por lo tanto, para que nosotros podamos decir que este año y tener la confianza de que Él no nos dejará, ni nos desamparará, ¿verdad? Y que podamos decir que Él es mi ayudador, no importa lo que pase, Él es mi ayudador, ¿verdad? Nos recomienda que permanezcamos en un tipo de amor, específicamente en el amor fraternal. El amor agape de Él ya lo tenemos. El amor eros, probablemente tú ya eres una persona casada, ¿verdad? O si eres una persona soltera, Él va a proveerte, ¿verdad? Una pareja. Entonces ahí vas a conocer el amor eros. Pero también tenemos ya el amor filial. Pero Dios nos hace un hincapié, ¿verdad? A través del escritor y nos dice, ¿sabes qué? Permanezcan en el amor, ¿qué? Fraternal. El amor fraternal es el que se da entre las amistades. El amor fraternal es el amor que se da entre las personas que no son de la misma sangre. El amor que se da es en las personas, ¿verdad?, que comparten un Padre espiritual, a Dios. El amor fraternal es aquel que comparte un bautizo, ¿sí? Es aquel que comparte el mismo Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, es el amor que se da dentro de la iglesia. Es el amor que no conoce barreras de idioma, que no conoce barreras de colores, ¿verdad? De nacionalidades. Somos hermanos en Cristo. El Señor, el Padre, el Todopoderoso, es nuestro Hacedor, nuestro Padre. ¿Sí? No importa el color que tengas. Y dice el Señor, permanezcan en ese amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor fraternal, hermano? ¿Cómo podemos permanecer en el amor fraternal? Pues sabes que respetando la palabra del Señor. Él nos ama, Él nos dice que amemos a nuestro prójimo en general. Y dice Él que hagamos el bien. Y mayormente dice, ¿a quién? A los de la fe. O sea, la iglesia, hermano, tiene que fortalecerse en este día. Tienes que hablarle a tu hermano, tienes que mandarle un mensaje. Nosotros en la iglesia tenemos un grupo, ¿verdad? En WhatsApp y por ahí nos comunicamos, ¿verdad? Hay muchos hermanos que mandan los buenos días, las buenas noches, mensajitos, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que estar en conexión. Podemos estar desconectados físicamente ahorita,
por las cuestiones, ¿verdad?, de la pandemia, pero tenemos que estar unidos en el espíritu, tenemos que estar pendientes unos de otros. Eso es permanecer en el amor fraternal para que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? Como dice el título, ¿quién dijo miedo? Si el Señor me está mandando que yo permanezca en amor fraternal para que Él sea mi ayudador, hermano, pues hay que permanecer en el amor fraternal. Hay que estar en contacto con la iglesia, hay que interesarnos, ¿verdad? Hay que invitar nuevos miembros, hay que hablarles del evangelio a otras personas. Eso es el amor fraternal, preocuparnos por la salvación de otras personas. ¿Sí? Así es que es el primer punto, ¿verdad? Para que tú puedas decir que Dios es tu ayudador y que este año no vas a temer mal alguno, que tú vas a caminar, ¿verdad? En este peregrinar que es la vida, con la protección de Dios, primeramente tienes que permanecer en amor fraternal. Primeramente. Y después dice el 2, ¿sabes qué? Ya que están en el amor fraternal, dice, no olvidéis de la hospitalidad, no olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad, hermano, también la recomienda el libro de Romanos, ¿verdad? Habla de la hospitalidad. También lo recomienda Pablo a Timoteo, ¿verdad? En sus consejos, cuando él dice cómo, en Tito también, cómo deben de ser los obispos, o sea, los servidores de Dios. Tienen que ser personas, pues, no dadas al vicio, no pendencieras, ¿verdad? Tienen que tener sujeción a la familia y tienen que ser hospedadores. Y tú me vas a decir, hermano, pues, ¿cómo voy a hospedar ahorita, verdad, gente, si nos recomiendan que estemos en casa? ¿Sí? La hospitalidad, hermano, te recuerdo, se tiene que dar de diferentes maneras. ¿Sí? Probablemente hay personas que ahorita no pueden recibir a alguna persona. Quiero aclarar una cosa nada más, hermano. La hospitalidad no se refiere a tu familia o a tus mejores amigos, ¿ok? Porque eso es algo, pues, abrirle las puertas a tus mejores amigos, ¿verdad? Sino la hospitalidad se refiere a la gente extraña. Fíjate bien, ¿por qué te digo a la gente extraña? En los tiempos de Pablo, en el primer siglo, ¿verdad?, los moteles, había muchos profetas y muchos siervos viajando y llevando el evangelio de una parte a otra. Los moteles, si había, o casas de existencia, o hoteles, ¿verdad? Con H o con M, ¿sí? Eran considerados lugares de mala fama. Sí, porque ahí se daba muy común, ¿verdad?, la prostitución. ¿Sí? De tal manera que un hombre de Dios o un profeta o un siervo de Dios no podía ir a esos lugares, ¿sí? Entonces, lo que se usaba en ese tiempo es abrir la casa de las personas, de los otros creyentes, ¿sí? Los recibían, los alimentaban 1 o 2 días que estaban ellos ahí, ¿verdad? Y después les daban pan, o sea, les echaban un lonchecito para el camino. Sí, ellos no podían entrar a esos lugares como hoteles, cosas así. Y ahora pues ha cambiado un poco, en nuestros tiempos pues es diferente, ¿verdad? La hospitalidad aquí se refiere, por ejemplo, ok, si tú no puedes recibir a una persona en tu casa, pues a lo mejor puedes rentarle un cuartito, ¿verdad? Por ahí, 1 día, 2 días, ayudarlo en eso. A lo mejor puedes, no sé, darle algo para el camino, a lo mejor puedes participar, ¿verdad? De su peregrinar, aunque pues ahorita las cosas son diferentes, ¿verdad? Los profetas, puede llevarle caldito de pollo al enfermo ahorita, ¿verdad? Eso es parte de la hospitalidad, ¿verdad? Ser personas que nos interesamos por la vida de otras personas, ya sean hermanos, vecinos, ¿verdad? Tenemos que no olvidarnos, como dice aquí, de la hospitalidad. Porque algunos dice que hospedaron ángeles, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, hermano. Por ejemplo, Abraham en el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando recibe a aquellos 3 hombres, pues los invita a pernoctar, les mata un animalito, cena y todo eso, ¿verdad? Y eran ángeles, ¿sí? Lo mismo hace Lot, ¿verdad? En el libro del Génesis también. Entonces, muchas veces a lo mejor tú hospedas, ¿verdad?, a una persona, por ejemplo, que viene de otra ciudad, de otra iglesia, de alguna actividad o algo, ¿verdad? Y tú lo llevas a tu casa, le convidas de lo que tú tienes, ¿sí? Le convidas de lo que tú tienes, los hospedas, ¿verdad? Lo alimentas esos días, te haces cargo de él, y es una manera
de permanecer en el Señor, en el amor fraternal. Es una manera de vivir en obediencia para que Dios tenga misericordia de nosotros. Para que Dios, ¿verdad?, pueda decir, no te desampararé ni te dejaré. También en el verso 3 nos recomienda, estamos viendo algunos deberes que tenemos que cumplir para poder contar, hermano. No es que nos ganemos el favor de Dios con eso. Nos ganemos el favor de Dios en obediencia. El apóstol Juan nos lo dice muy claramente, en muy pocas palabras nos dice, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan 14:15, nos dice, ¿verdad?, si me amas, guarda mis mandamientos. Estos son mandamientos, ordenanzas de Él, ¿sí?, para nosotros mostrarle su amor, el amor que nosotros le podemos profesar a Él. Como no lo podemos ver literalmente a Dios, sino con los ojos de la fe, podemos expresar amor para con un hermano. Es por eso el amor, importante el amor fraternal. Es una manera de demostrarle a Dios, ¿verdad?, que le amamos. ¿Sí? También nos habla en el 3, ¿verdad?, de los presos. Me imagino que cuando el escritor de este libro habla de que no nos olvidemos de los presos, se refería a los presos por el Evangelio. O sea, se referían a aquellos presos, ¿verdad?, que habían caído en las cárceles por cuestiones de propagar, de promover, de predicar la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos que ser un poquito, hermano, con un poco de criterio para abrir el abanico y decir todos los presos. Imagínate, estar encerrado en 4 paredes ya de por sí es difícil. Sí, purgar condenas, ¿verdad?, por algún error, una mala decisión, es difícil. Entonces yo creo que de todas maneras nosotros tenemos a alguien que conocemos que está en prisión. A lo mejor nosotros podemos tener, ¿verdad?, un poquito de atención para esa persona. A lo mejor no podemos ir físicamente, ¿verdad?, pero sí podemos orar por ellos. Sí podemos interceder por ellos. Porque es un mandato, aquí lo dice el Señor, acuérdense de los presos. Y todavía nos dice en el verso 3, como si estuvierais presos juntamente con ellos. O sea, nos está diciendo, ten empatía con esa gente. O sea, imagínate cómo se siente estar adentro. ¿Sabes una cosa? Ten misericordia de ellos. Acuérdate. Es un mandato. Para que nosotros podamos decir y tener una conciencia tranquila delante del Señor, tenemos que tener y cumplir ciertos mandamientos y ciertos deberes como cristianos. No es solamente pedirle al Señor, ¿verdad?, pedirle y exigirle en muchas ocasiones. Estaba viendo por ahí una película, ¿verdad?, que una de las personas, uno de los actores dice, ¿verdad?, están matando a mi compadre. Y tú, Jesús, ¿dónde estás? ¿Sabes una cosa, hermano? Jesús está donde mismo. Dice la Biblia que está a la diestra del Padre. Dice que está intercediendo por ti y por mí. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Acuérdate de los presos. Si tienes un familiar preso, ¿verdad?, si tienes un amigo preso, le puedes ayudar con algo o puedes visitarle, hazlo, porque es un mandamiento. Para poder empezar un año con una conciencia tranquila tenemos que respetar la voluntad de Dios. ¿Y por qué nos manda Él a los presos? Bueno, pues eso apenas Él, ¿verdad? En el 3 nos dice. También tenemos que estar muy pendiente de las personas maltratadas, o sea, de los heridos, de los enfermos. Una buena conciencia delante del Señor es estar pendientes de eso. Como decía Sandra ahorita, ¿verdad? Llevarles un caldito de pollo. Estar, ¿verdad?, en empatía con ellos, con lo que están pasando. Ahorita la pandemia, hermano, es una magnífica, fíjate bien, es una magnífica oportunidad para practicar esto. Háblale a las personas que están enfermas, háblale a las personas que están en peligro de enfermarse, diles que estás con ellos, diles que si se ofrece algo tú estás ahí. Es una magnífica oportunidad de servir, hermano. La pandemia es una oportunidad para servir a los demás. A lo mejor no vas a su casa y te metes hasta su cama, ¿verdad? Pero sí puedes ir a proveerle, ¿verdad?, algo que necesita, o hablarle, decirle, oye, necesitas hacer un pago, yo puedo ir, necesitas algún mandado, yo lo puedo hacer. Por algo el Señor nos está dando, ¿verdad?, la orden de que cumplamos estos deberes.
Y también nos habla un poquito, hermano, ¿verdad?, de la fidelidad. La infidelidad, hermano, nos roba la paz. Una persona infiel, ¿verdad?, aunque el otro cónyuge no sepa, ya no vives en paz, no estás en paz. ¿Sí? Por eso nos dice claramente en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia, amado hermano, condena estrictamente el sexo fuera del matrimonio. Definitivamente. No hay ninguna excusa, no hay nada que pueda permitirlo. Pero sin embargo, celebra el sexo dentro del contexto del matrimonio. ¿Sí? Y me dices, me puedes decir tú, ¿y dónde lo celebran, hermano? Fíjate, hay un libro que habla, es altamente poético, o sea, en poesía, pero altamente sexual. Si tú lo analizas, y ojalá alguna vez tuviéramos la oportunidad, ¿verdad?, de estudiarlo, ¿verdad?, que es el libro de Cantares. Cantares es un libro altamente, ¿verdad?, no erótico, porque esa es otra palabra, pero sí con un contenido de amor eros, no erótico, sino un amor eros, de pareja, ¿sí? De cómo le habla tanto él a ella o ella al amado. Es un libro muy bonito, es poético, ¿verdad? La Biblia, hermano, condena el adulterio, completamente. Y por eso el Señor no les pone, fíjate bien, ¿por qué no los pone? En un deber cristiano, o sea, en una tarea cristiana. Aparte de ser un mandamiento, ¿verdad?, también es un medio que Satanás usa. Porque el adulterio es una violación del voto, hermano, matrimonial, ¿sí? No haya adulterio ni fornicación. La fornicación y el adulterio, ¿verdad?, son diferentes. El adulterio viola completamente el voto matrimonial, mientras que la fornicación es más amplio la gama de irregularidades sexuales, ¿verdad? Ahí puede entrar muchas cosas, defectos como la pornografía, etcétera, etcétera, la fornicación, ¿verdad?, en las parejas que están viviendo en unión libre, por ejemplo, es parte de la fornicación. Los jóvenes que no están casados y que viven una vida sexual disipada, ¿verdad?, practicando el sexo fuera del matrimonio, eso se llama fornicación. El enemigo de nuestras almas, hermano, ¿verdad?, alienta, promueve practicar el sexo fuera del matrimonio. El enemigo le encanta. La sociedad ha hecho inclusive críticas o las personas que se guardan en santidad, ¿verdad?, han sufrido el bullying, ¿sí?, de mofarse por esa decisión. Pero esto es asusado, esto es promovido por Satanás. Él alienta a practicar el sexo fuera del matrimonio, ¿sí? Pero también, hermano, lo maneja de otra manera. También hace lo posible por desmotivar el sexo dentro del matrimonio. Fíjate bien, aquí es un mandamiento, una tarea que nos ha dejado el Señor y nos dice, ¿sabes qué? Honroso sea en todos honroso sea en todos el matrimonio, o sea, alejado del adulterio. Pero Satanás promueve las relaciones extramatrimoniales, pero también, hermano, ¿verdad?, promueve el desánimo en la vida sexual en el matrimonio. Porque sabe que cuando él ataca esa parte en el matrimonio, el alejamiento promueve la tentación. ¿Sí? Ambos dos, tanto el hombre como la mujer, caen y pueden caer o doblarse delante de la tentación. Por eso es que Satanás, ¿verdad?, promueve que el sexo de las parejas nos hace pensar, nos enseña o nos hace llegar ideas tales como que pan con lo mismo, como dicen muchas personas, ¿verdad? El aburrimiento dentro de las parejas. ¿Por qué? Porque sabe que la tentación va a entrar por ahí.
Por eso el apóstol Pablo lo manifiesta, ¿verdad? Muy seguido esto acerca, tanto en el libro de los Corintios como en los Efesios, nos habla de las obligaciones dentro del matrimonio, ¿verdad? Yo te recuerdo una cosa, hermano. Fíjate que el objetivo de Jesús, ¿por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque estoy trayendo delante de ti la necesidad de guardar ciertos deberes, las normas, objetivos o mandamientos del Señor nos ha dejado para que sea Él nuestro ayudador. Cuando el pecado entra en nuestras vidas, ¿verdad? Nos separa de Dios y nos deja a merced del mundo. Es cuando ponemos toda nuestra fe en la vacuna, en el presidente, en el gobernador, en los médicos, en los hospitales, y cuando vemos que el presidente nos falla, cuando vemos que el gobernador no hace nada, cuando vemos que la vacuna no llega, cuando vemos que los hospitales están llenos a reventar, que ya las ambulancias no levantan enfermos, cuando vemos todo eso nos empieza a entrar un estrés, un miedo tremendo. Tú no confías en Él, tú no confías en ese sistema, tú confías en Dios. Pero para poder estar cerca de Dios tenemos que guardar estas cosas. Tenemos que tener una conciencia tranquila y dormirnos en paz sabiendo que Él va a ser nuestro ayudador, que Él no nos va a dejar ni nos desamparará. El objetivo de Jesús, hermano, al darse a sí mismo, el promoverse como el sacrificio, la víctima, ¿verdad? Ese objetivo de Jesús era el de que con su sangre comprar, adquirir un pueblo, o sea, la iglesia, pero un pueblo para sí mismo, para Él, pero celoso en buenas obras. O sea, el pueblo de Dios tiene que ser celoso, y eso es lo que nos está pidiendo aquí. Celoso en la hospitalidad, celoso en el matrimonio, o sea, cuidar todo lo del ámbito del matrimonio, celoso en permanecer en amor fraternal dentro de la iglesia. Un pueblo celoso de buenas obras. Por eso es que en el verso 5, ¿verdad? Nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, uno de los principales, hermano, método que nos roba la paz, Satanás, es la falta de contentamiento. Siempre estamos deseando más, ¿verdad? Hace poco leí algo interesante, unos renglones que me llamó la atención, y dice que le preguntan a un millonario, ¿verdad? ¿Cuándo es suficiente dinero para que el hombre sea feliz? Y la contestación de él fue 1 millón más de lo que actualmente tiene. O sea, nunca va a estar feliz, ¿verdad? Uno de los problemas con nosotros, hermanos, es que no tenemos alegría con lo que tenemos. No tenemos contentamiento. Siempre estamos, ¿verdad?, queriendo más. Por eso el Señor nos invita, ¿verdad?, a que no seamos avariciosos. La avaricia y la codicia, hermano, en nuestra vida no debe existir. No tenemos que codiciar más de lo que necesitamos. La avaricia, hermano, es un defecto, es un pecado, ¿verdad? En el cual siempre estamos queriendo algo, siempre estamos queriendo más. Tengo 1, quiero 2, tengo 2, quiero 3, tengo 3, quiero 4. Toda la vida estamos queriendo más. La avaricia, hermano, y la codicia es el pecado opuesto a la gracia, porque la gracia es un regalo. Ese sentimiento o ese defecto o pecado de la avaricia, hermano, es un deseo de adquirir riquezas. Siempre estamos queriendo cosas. Y después, hermano, entra otro defecto que se llama envidia. Codiciar lo ajeno. ¿Sí? O sea, queremos más y también nos molesta que otros tengan, y empezamos a avariciar o a tener envidia, ¿verdad?, de lo de otras personas. Y eso nos roba la paz. Fíjate qué bien curioso, hermano, ya enfilando a la conclusión de eso. Qué curioso que, por ejemplo, Adán, tú te puedes imaginar a Adán en el paraíso. ¿Qué le faltaba?
Estaba en el paraíso. ¿Qué le faltaba a Adán? ¿Verdad? Le puso su mujer, le puso la tierra, le puso todo el paraíso para que lo administrara, para que lo llevara, ¿verdad? Que se multiplicara. ¿Qué le faltaba a Adán? Pues no estuvo contento. Deseó, ¿verdad? De lo que el Señor le había prohibido. Fíjate, estando en el paraíso, ¿qué nos espera a nosotros, hermano, que estamos en el desierto de aquí de Arizona, ¿verdad? Y no tuvo contentamiento. La Biblia nos habla de todas estas cosas. Velo, hermano, cómo él deseó, cómo cayó, cómo sucumbió ante la tentación de tener o de ser más. ¿Sí? Y también, ¿qué podemos decir de, por ejemplo, un ángel que se llamaba Luzbel? ¿Te acuerdas de Luzbel? Lo que ahora nosotros conocemos como Satanás, Lucifer, la serpiente antigua.